Este video fue compartido por un ama de casa, que aún trata de encontrar una explicación para lo que vio. En el metraje, vemos cómo se desarrolla un incidente muy peculiar en el patio trasero de su casa, que hasta el día de hoy tiene a los espectadores intrigados. Cuando comienza la grabación, la dueña de la casa enciende una linterna en su patio, después de escuchar algunos ruidos extraños que provienen de la parte trasera de su hogar. Se puede ver una figura pequeña, o posiblemente sea más de una figura, escondidas detrás de un objeto grande en el patio trasero. Cada vez que se apaga la linterna, sacan la cabeza con cautela, solo para esconderse rápidamente cada vez que la vuelve a encender. La dueña de la casa cree que este avistamiento podría tratarse de un duende, y varios de los comentarios lo respaldan. Ahora si miras bien, es más de un ser lo que se esconde detrás de esa estructura, se puede decir que al menos son dos. Pero, algunos escépticos han notado que hay algo extraño con esta grabación, ya que, porque la mujer enciende y apaga la linterna constantemente, además, si había algo tan extraño en su patio porque no se acercó a ver de cerca. Resulta extraño, y es por eso que algunos creen que estas entidades no son más que efectos bien logrados. Sin embargo, si es real, sería una grabación bastante interesante, y es una lástima que no haya conseguido más minutos de metraje de cerca. De todos modos tú decides. El siguiente video fue compartido por un hombre que trabaja en una construcción, operando maquinaria pesada. Él nos cuenta que ya había visto algunas cosas extrañas en esta construcción, pero, esa noche en particular, él fue el único que se quedó haciendo horas extra. Es así que estaba metido en sus labores, cuando notó algo inusual a la distancia, y decidió grabar. Podemos ver claramente una figura oscura caminando. El hombre está seguro de que no había nadie más con él, por lo tanto, no podría ser algún otro trabajador de esa construcción. Además, él no lo notó, pero muchos aseguran que se puede ver hasta 3 figuras oscuras caminando en esa área. Es bastante extraño, por decirlo menos. Si es que no son trabajadores de la construcción, entonces, ¿qué más podría ser? Esta serie de videos fueron grabados por un padre de familia que asegura que su casa está embrujada y ocurren muchos misteriosos eventos, además de que la actividad se centra en su hijo pequeño.
Esta serie de videos fueron grabados a lo largo de 2 años. Algunos usuarios creen que es solo una escenificación, ya que resulta sospechoso que siempre haya una cámara grabando al niño. Además, este evento en particular es bastante extraño, de ser real, en primer lugar, porque un niño pequeño estaría jugando a la Ouija, y porque justo en ese momento decide mirar al espejo. Aunque, es posible que esta casa realmente esté embrujada y esta entidad tenga algún apego con el niño. De todos modos eres libre de sacar tus propias conclusiones. Estos dos amigos estaban explorando una misteriosa cueva, cuando de repente se encontraron con algo, sentado en una esquina. Algunos dicen que se ve como una mujer transparente, sentada en la esquina. ¿Acaso será posible?
Usualmente las trail cam, o cámaras de seguimiento, son para uso exclusivo de bosques y zonas inhóspitas y se usa con el propósito de vigilar la vida salvaje, ya sea para protección, en el caso de las personas que viven en el bosque, o para estudiar a los animales en su estado natural. Sin embargo, cuando colocas una trail cam en el bosque, nunca sabes lo que podría captar, y este es un buen ejemplo. Una figura brumosa atraviesa el bosque rápidamente, a mitad de la noche, y está flotando. Esta pálida aparición casi parece correr de derecha a izquierda, y claramente no era un animal corriendo entre los árboles. Así es que, ¿qué podría ser exactamente? ¿Quizás un espíritu deambulando en el bosque? ¿Qué es esta misteriosa aparición en medio de la nada?